En este video vamos a ver los métodos algebraicos para la solución de un sistema de ecuaciones con dos variables. En el video anterior ya vimos tres casos que se pueden presentar en un problema de sistemas de ecuaciones lineales y lo vimos gráficamente. Ahora vamos a ver cómo es que se presentan estos tres casos cuando tenemos la solución por algún método algebraico. En este caso vamos a comenzar con el método de reducción, que es suma y resta. Este método consiste en multiplicar las ecuaciones dadas por algún número, de tal forma que al sumar las ecuaciones equivalentes obtenidas, una de las variables se va a eliminar. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace esto. Primero lo que tenemos que hacer es definir cuál variable queremos eliminar, si va a ser X o va a ser Y. En este caso, yo quiero eliminar la variable X. Entonces, para poder eliminar la variable X, yo necesito multiplicar estas ecuaciones por un valor, de tal forma que al sumar X o sumar las X de nuestra primera ecuación con las X de la segunda ecuación, sean igual a 0. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Aquí ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Aquí ya tenemos indicado cuál es la ecuación 1 y cuál es la ecuación 2. Entonces, lo que tenemos que hacer para que suceda que podamos eliminar por suma o por resta más bien las X de estas ecuaciones va a ser multiplicar la primera ecuación por menos 3. Vamos a ver cómo es esto. 2x más 5y es igual a 19. Y todo esto por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque este 3 tiene mucho que ver con este otro coeficiente, que es 3. Pero si yo solo multiplico por el 3, vamos a tener un valor positivo. Y al momento de sumarlos, positivo y positivo, pues se van a sumar. En cambio, ahorita que nos va a salir un valor negativo, va a suceder una resta. Entonces, dicho esto, la siguiente ecuación, que va a ser 3x menos 4y igual a menos 6, se va a multiplicar por 2. Que este 2 es el mismo 2 que tiene esta expresión. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar lo siguiente. La primera ecuación nos va a quedar como menos 6x menos 15y. Y esto es igual a menos 57. La segunda ecuación nos va a quedar como 6x menos 8y. Y esto es igual a menos 12. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estas ecuaciones, o lo que sería las variables de estas ecuaciones. Entonces, si yo tengo menos 6x más 6x, esto se hace 0x, que esto es lo que queríamos lograr. Por eso es tan importante saber por qué números vamos a multiplicar cada ecuación, que como podemos ver, en este caso es el valor que está en la ecuación, en la otra ecuación, ubicado en el coeficiente de la variable que nosotros queremos eliminar. En este caso queríamos eliminar x. Entonces las ecuaciones 1 y 2 se multiplicaron por los coeficientes de x de la ecuación contraria o de la otra ecuación. Y vamos entonces que de esta manera obtuvimos el 0x. Ahora, menos 15y menos 8y son menos 23y. Y esto es igual a menos 69. De esta manera ya tenemos expresada nuestra ecuación como una ecuación simple de primer grado. Entonces me queda que y es igual a menos 69 sobre menos 23. Y si hacemos esta división, me queda que y es igual a 3. Entonces, ya con este valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que tenemos el valor de y, o que obtuvimos un valor,
Este valor lo vamos a sustituir en cualquiera de nuestras dos ecuaciones, en la ecuación 1 o en la ecuación 2, para obtener el valor de x. De la siguiente manera, vamos a sustituirlo en la primera ecuación, 2x más 5y, que y tiene un valor de 3, entonces es 3 igual a 19, y me queda 2x más 15, y esto es igual a 19. Despejamos, 2x es igual a 19 menos 15, y me queda 2x es igual a 4, y x va a ser igual a 4 medios, lo que esto es igual que x tiene un valor de 2. Y ahora ya tenemos los dos valores, que es y3 y x2. Con estos dos valores vamos a sustituirlos en cualquiera de las dos ecuaciones o en las dos ecuaciones para corroborar que sí sean solución de mi sistema. Entonces va a ser 3x, que va a ser 3 por 2, menos 4 por y, que va a ser 3, igual a menos 6. Y aquí me queda 3 por 2 son 6, menos 4 por 3 es menos 12, y esto es igual a menos 6. 6 menos 12 son menos 6, y menos 6 es igual a menos 6, por lo tanto esto está correcto. Estos valores para x y para y son el par ordenado que se encuentra en el conjunto solución de estos sistemas de ecuaciones. Entonces el par ordenado construido va a ser 2,3, y este par ordenado corresponde al conjunto solución de estas ecuaciones. Es decir, en este punto las rectas se intersectan. Y para ello vamos a verlo con el graficador en cómo sí es esta una solución. Entonces, para graficar, pues vamos a insertar las dos ecuaciones, es 2x más 5y igual a 19. Y la siguiente ecuación es 3x menos 4y igual a menos 6. Y podemos observar que efectivamente tenemos una intersección, y para ver este valor vemos, le picamos ahí donde se juntan, donde se intersectan, y podemos ver que efectivamente el valor donde se intersectan es el valor 2,3, lo que quiere decir que ese es la solución de ese sistema de ecuaciones, ya que ese valor está dentro del conjunto solución de ambas ecuaciones. Y ahora vamos a pasar con otro ejemplo, ahora para ver qué sucede cuando nosotros no queremos eliminar la variable x, sino queremos eliminar la variable y como otra alternativa del proceso. Tenemos ahora el ejemplo donde tenemos la ecuación 5x menos 3y igual a menos 7 como ecuación 1 y 3x más 5y igual a menos 11 como ecuación 2. Entonces volvemos a repetir el proceso. Tenemos que buscar dos valores que puedan hacer que eliminemos el valor de una variable en una ecuación con la otra variable de la otra ecuación. Entonces vamos a ver que ahora vamos a tratar de eliminar las y's. Entonces vamos a centrarnos en esta parte, en menos 3y con más 5y. Queremos eliminarla. Si nosotros hiciéramos esta operación menos 3y más 5y, vamos a obtener 2y. No logramos el objetivo de eliminarlas. Entonces, lo más viable es encontrar un múltiplo que pueda hacer que eliminemos esta variable de nuestras ecuaciones. Lo más recomendable, o en la mayoría de casos, va a ser multiplicar por el coeficiente de la otra ecuación, es decir, si es menos 3y, vamos a multiplicarlo por el 5, que es el coeficiente de la segunda ecuación, o viceversa. Y vamos a jugar con los signos. Si aquí ya tenemos signos diferentes, entonces se van a restar. No necesitamos colocar signos diferentes en nuestros valores que estamos multiplicando. Si no, podemos dejarlos como valores positivos, ya que al final vamos a obtener una resta.
Entonces veamos que la primera ecuación va a ser 5x menos 3y igual a menos 7. Y esta va a estar multiplicada por 5, que es el coeficiente de y en la segunda ecuación. Y la segunda ecuación de 3x más 5y es igual a menos 11 multiplicada por 3, que es el coeficiente de la primera ecuación. Y seguramente pues aquí podemos ver que el 3 es positivo y en el coeficiente de la ecuación 1 es negativo. Pues justo a eso me refiero, que como ya tenemos signos contrarios, vamos a ocasionar una resta. En cambio, si nosotros respetáramos los signos de los coeficientes, vamos a volver al mismo punto. Vamos a tener signos iguales de tal forma que no vamos a poder eliminarlos, o los signos no nos van a ayudar a eliminar nuestra variable. Entonces, aquí por eso es lo que necesitamos. Solamente dos valores positivos para poderlos multiplicar y que podamos restar. Si este fuera positivo, este valor, vamos a tener que emplear un signo aquí como negativo o en el otro valor, en el 3, para poder hacer uno negativo y que en lugar de sumarlos, los restemos en el resultado siguiente. Entonces, como no es el caso, vamos a dejarlo así. Ahora, al realizar esta operación, nos va a dar 25x menos 15y. Esto es igual a menos 35. Y en la otra ecuación vamos a tener 9x más 15y. Y esto es igual a menos 33. Simplificamos estas dos ecuaciones sumándolas y me queda 9x más 25x es 34x. Menos 15y más 15y me va a dar más 0y. Y esto va a ser igual a ¿qué? Menos 35 menos 33 es menos 68. Entonces vamos a tener 34x es igual a menos 68. Y ya vimos que para resolver esto solo hay que despejar la variable x. Entonces x es igual a menos 68 entre 34. X es igual entonces a que menos 68 entre 34 es 2 y como es negativo es menos 2. Ahora, ya que tenemos este valor, podemos sustituirlo en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para encontrar el valor de y. En este caso yo lo voy a sustituir en la ecuación 2. Entonces va a ser 3x, que ya no es x, y vamos a colocar el valor menos 2 más 5y, y esto es igual a menos 11. Y nos queda entonces 3 por menos 2 son menos 6, más 5y, esto es igual a menos 11. Y me queda 5y es igual a menos 11 más 6. Y 5y es igual a menos 5. Entonces y es igual a menos 5 sobre 5. Y y finalmente es igual a menos 1. Y ya tenemos los valores de x y y. Entonces, ya que tenemos los valores de x y y, podemos hacer una comprobación con estos valores en alguna de nuestras dos ecuaciones. En este caso, yo voy a hacer la comprobación en la primera ecuación, que la primera ecuación nos dice que es 5x y x ya sabemos que vale menos 2, menos 3 por y que vale menos 1, y esto es igual a menos 7. Entonces 5 por menos 2 es menos 10 y menos 3 por menos 1 me da más 3. Esto se supone que es igual a menos 7 y nos queda menos 7 es igual a menos 7. Por lo tanto, este resultado es correcto. Entonces, ya vimos que podemos resolver las ecuaciones eliminando a las variables x o a las variables y de cada una de las ecuaciones por el método de suma y resta, buscando dos números por los cuales multiplicar cada una de las ecuaciones. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hay que tener presente
que nosotros podemos encontrarnos lo siguiente. El par ordenado XY tal que 0x más 0y sean igual a 0. Esto va a ser igual a decir lo siguiente, que el par ordenado o los pares ordenados en XY tal que XY pertenecen a los números reales. Esta afirmación o esta notación, ¿a qué se refiere? Que este va a ser el conjunto solución de las rectas coincidentes, es decir, que esto nos va a ocasionar o nos va a generar un resultado para cuando las rectas son iguales, son coincidentes. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Va a ser para rectas coincidentes. Y lo que quiere decir es que el resultado va a estar dado por todos los pares ordenados siempre y cuando X y Y pertenezcan a los números reales. Entonces ese va a ser el resultado. Por lo tanto, nuestro conjunto va a ser infinito. Y para verlo en un ejemplo, vamos a tener las ecuaciones 6x menos 2y igual a 10 y 3x menos y igual a 5. Entonces, aquí pues nosotros podemos eliminar la que nosotros queramos. Yo en este caso quisiera eliminar directamente lo que sería la variable y. Entonces, para yo poder eliminar la variable y, lo que tenemos que hacer es multiplicar la primera ecuación 6x menos 2y igual a 10 por, va a ser multiplicada por el valor de 1. Y 3x menos y igual a 5 va a ser multiplicada por el valor de menos 2. Aquí, debido a que estos dos valores son negativos, tuvimos que agregar un signo negativo en alguno de estos valores, ya que si no lo hacemos y dejáramos los dos valores positivos, estos dos valores al momento de ser multiplicados obtendrían el mismo signo y se sumarían. Entonces eso es lo que no queremos. Lo que queremos es restarlas para poderlas eliminar. Aquí olvidé poner los paréntesis. Y ahora sí, ya estamos listos para poder decir que la primera ecuación es 6x menos 2y igual a 10. Y la siguiente ecuación es menos 6x más 2y igual a menos 10. Y si simplificamos todo esto, observemos lo siguiente. 6x menos 6x se hace 0x. Y menos 2y más 2y se hace 0y. Y esto es igual a 10 menos 10 me da 0. Por lo tanto, esta expresión es la que nosotros tenemos aquí. De tal forma que al haber obtenido que esta es la ecuación resultante del proceso del método algebraico de suma y resta, lo que tenemos aquí son rectas coincidentes, es decir, que estamos hablando de una recta igual, de una ecuación igual a la otra, por lo tanto, su conjunto solución va a ser infinito de soluciones. La solución es cualquier punto que satisface cualquiera de las ecuaciones, es decir, que si encontramos un punto que sea válido para la primera ecuación, sí o sí va a ser válido también para la segunda ecuación, ya que son rectas coincidentes o rectas iguales. Y recordemos que en el video anterior vimos que para que esto pase es porque una ecuación está siendo multiplicada por otro valor que nos hace tener la otra ecuación, que en este caso, esta ecuación 3x menos y igual a 5 está multiplicada por 2, de tal forma que 3x por 2 es este 6x, menos y por 2 es menos 2y, y 5 por 2 es 10.
Entonces, con eso comprobamos que efectivamente son rectas coincidentes, ya que una ecuación está multiplicada por 2 para haber obtenido la otra ecuación. Y por eso es que su conjunto solución es infinito. Y finalmente vamos a ver el caso cuando las rectas llegan a ser paralelas. Y en este caso vamos a tener la expresión que va a ser x, y tal que 0x más 0y sea igual a un valor a, pero a es diferente de 0. Y cuando esto pasa, esto es igual a que el conjunto es vacío. Es decir, el conjunto solución no tiene elementos, por lo tanto no tiene solución. Y esto se presenta cuando las rectas son paralelas. Rectas paralelas. Entonces, en el ejemplo, tenemos menos x más 2y es igual a 4 y menos 3x más 6y es igual a 5. Y ya que tenemos esas ecuaciones, volvemos a hacer lo mismo, vamos a buscar dos valores que puedan ocasionar que eliminemos alguna de las variables. Nosotros vamos a definir si queremos eliminar a x o eliminar a y. En este caso, yo quiero eliminar a x. Entonces, menos x más 2y igual a 4, la voy a multiplicar por menos 3. Y menos 3x más 6y igual a 5, la vamos a multiplicar por 1. Como podemos ver nuevamente, los valores numéricos 3 y 1 son los coeficientes de las x en ecuación 1 y en ecuación 2. Y el signo lo agregamos a cualquiera de los dos valores para poder invertir un signo y que al momento de realizar la resta pueda darnos una cancelación y así poder obtener la eliminación de una variable que en este caso es la x. Entonces, dicho esto, resolviendo nos queda menos 3 por menos x, me queda 3x menos 6y, y esto es igual a menos 12. Y de este lado tenemos menos 3x más 6y, y esto es igual a 5. Entonces lo que podemos observar es lo siguiente. 3x menos 3x va a ser 0x. Menos 6y más 6y es más 0y. ¿Y esto a qué es igual? A menos 7. Y esta expresión es la misma que nosotros tenemos acá. 0x más 0y es igual a un valor a, que este valor nos dice que tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, aquí tenemos menos 7, entonces al ser un valor diferente de 0, estamos hablando de que esto son rectas paralelas. Por lo tanto, el conjunto de este sistema de ecuaciones es un conjunto vacío, el conjunto solución es un conjunto vacío, por lo tanto no tenemos solución y entonces estamos hablando de las rectas paralelas. Y vamos a graficarlas para ver que efectivamente estamos hablando de rectas paralelas. La primera ecuación es menos x más 2y igual a 4, y ahí la tenemos. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación va a ser menos 3x más 6y, y esto es igual a 5. Y como podemos ver, efectivamente son rectas paralelas y no existe algún punto en el que estas se intersecten. Por lo tanto, estamos ante un conjunto vacío o un sistema de ecuaciones que no tiene solución. Entonces ya hemos visto cómo es que
se resuelve un sistema de ecuaciones por el método algebraico, que es por suma y resta, o el método de reducción. Y de esta manera nosotros pudimos observar los tres casos: cuando las rectas tienen una solución, cuando tienen infinitas soluciones y cuando no tienen solución. Es decir, cuando las rectas son paralelas, cuando son coincidentes o cuando se intersectan en un punto. Esos son los tres casos que hemos visto y ya hemos visto cómo se representan algebraicamente. Y bien, pues este ha sido el tema. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. No olvides compartir y suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.